si en algún momento no asistimos a clase, podamos tener la grabación, podemos tener la presentación, ahora les voy a mostrar, y esto nos va a ayudar a que en la práctica, digamos, estas circunstancias que estamos viviendo, pues obviamente también sea una fortaleza. Ahora sí, Alexander. Buenas tardes, compañeros, profesor. Me llamo Alexander Correa Gutiérrez. La verdad, nunca he tenido un emprendimiento. Bueno, en lo que llevo pues, de vida, no me he visto como un emprendedor o con metas de emprendimiento. Sin embargo, no me cierro a la idea de que en un futuro pueda hacerlo. Pueda que con más conocimiento o viendo un enfoque más cercano me pueda motivar. Actualmente, pues la que sí quiere emprender es mi novia. Yo le estoy ayudando desde la parte informática y ya pues aprender a apoyar mucho en los proyectos de ella y también mirar si nace dentro de mí algo más emprendedor. Ok, ¿qué esperas de esta clase? ¿Qué te aporte que Alexander? Profe, ¿yo qué espero de la clase? Espero, como decía antes, nunca me he visto como un gran emprendedor. Espero la clase que me pueda abrir un poco ese mundo, que me haga ver cosas que no haya visto antes o darme motivaciones que no haya tenido. Eso espero. Ok. Laura Daniela Galeano. Buenas tardes, profe, y buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Laura Galeano, estoy en último semestre y pues con respecto a la materia, pues me parece un tema muy interesante y pues más en este momento en que pues yo creo que todos estamos en los últimos semestres, entonces pues no se puede servir demasiado, entonces pues espero aprender como muchas herramientas que me puedan servir más adelante. Y no, hasta el momento pues no he realizado ningún emprendimiento. Ok. John Edixon Giraldo. Buenas, profesor. Buenas. Profesor, es que lo que pasa es que yo acabé de entrar, entonces no tengo como contexto que... Bueno, uno es que tratemos de prender la cámara si no tienen dificultades, si pueden hacerlo, y presentarse y responder dos preguntas. Una, ¿qué esperan de la materia de emprendimiento? Y si en algún momento ustedes han emprendido algo. Bueno, por mi parte, pues, bueno, primero que todo, yo soy John Edison Giraldo, soy estudiante hoy como en octavo, noveno semestre, más o menos. En cuanto a si he emprendido algo, pues realmente yo estaba en un emprendimiento, aunque no es un emprendimiento que haya iniciado yo entré como un socio posteriormente. Pero pues entré a la empresa cuando todavía estaba en una etapa muy biche, por así decirlo. Y pues a partir del momento en que yo entré, pues hemos cogido unos contraticos grandes. Actualmente todavía me encuentro acá en la empresa. Y pues en este momento ya, cuando entré, pues estábamos cogiendo, digamos, trabajitos pequeños tipo softwares por decir, tomar asistencia a restaurantes y cosas por el estilo. Y, por ejemplo, en este momento ya estamos teniendo contratos más grandes con empresas como Frisbee, con la alcaldía de Pereira. Ya tenemos dos proyectos, uno que ya se terminó y ya se entregó, y el otro que lo vamos a iniciar apenas ahorita en septiembre. Y pues sí, básicamente esa ha sido mi experiencia con el emprendimiento hasta ahora. Como tal, el emprendimiento no lo inicié yo. Yo entré ya cuando estaba en una etapa, digamos, ya estaba todo formulado, ya estaba todo planteado. Yo entré fue como socio posteriormente. Pero pues sí, aquí me ha tocado esa parte de crecimiento, porque como les dije, cuando yo entré todavía estaba un poquito biche y hasta ahora ya ha mejorado mucho. En cuanto a qué es el emprendimiento para mí, pues básicamente yo diría que el emprendimiento se basa, a ver, lo más simple que se le suele ocurrir a la gente es que el emprendimiento es simplemente crear una empresa. Es lo que la gente suele pensar. La verdad es que el emprendimiento es mucho más complejo, porque no se trata solo de crear una empresa, sino de darle vida a algo, ya sea a un producto o a un servicio.
Como tal, por ejemplo, en nuestra empresa, desarrollamos tanto producto propio como prestamos el servicio de desarrollo de software. Y yo diría que en sí lo más dificultoso del emprendimiento es como tal cuando se está desarrollando un producto propio, una idea propia, para posteriormente vender esa idea. Yo digo que es muy complejo, pues porque básicamente cuando tú desarrollas un producto propio para una empresa, tienes una dificultad muy grande y es que, por ejemplo, tú estás destinando tiempo de trabajo de personas, estás destinando dinero que pues de momento un producto no necesariamente te está generando porque es un producto propio. Nadie te ha pagado para que desarrolles eso, sino que tú lo estás haciendo por tu propia cuenta. Eso es una gran dificultad. Ese como que, bueno, vamos a realizar una inversión, vamos a invertir tiempo, vamos a invertir dinero en esto. Y, y a la final no saber si eso realmente va a traer a futuro unas ganancias o no las va a traer. Yo diría que eso es lo más bonito del emprendimiento, por así decirlo. La parte de desarrollar productos propios, porque pues desarrollar productos para gente externa, eso sí es muy sencillo y de hecho es una buena fuente de ingresos, pero pues la idea no es quedarse en eso, la idea no es siempre estarle prestando servicios a gente externa, sino crear algo con lo que uno ya pueda hacer con lo que uno se pueda, con lo que uno se pueda sostener de la misma empresa, no necesariamente estar dependiendo de ese ingreso de dinero de otras empresas. Entonces, sí. Ok, gracias, John. Anderson Gómez. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Anderson Gómez, un placer de estar en su clase. La verdad, pues, de la materia de emprendimiento, espero, primero que todo, que me brinde esas herramientas, no para crear una empresa, sino para, digamos, para poder explotar las oportunidades que se presentan, ¿sí? Entonces, tener esas herramientas para explotar las oportunidades, para ir manteniendo el emprendimiento y, pues, como muchas veces pasa, cuando uno ve que va a desistir en un emprendimiento, pues saberse mantener, porque de pronto las cosas pueden mejorar. Entonces, digamos, eso es lo que espero de esta materia. Y respecto a si tengo un emprendimiento, no, todavía no tengo esa experiencia. Ok, gracias, Anderson. Carlos Eduardo Hincapié. Buenos días, profe. Hola, Carlos. Bueno, yo soy Carlos Hincapié, yo estoy en 10º semestre. Pues actualmente pues nunca he tenido como ninguna experiencia con el emprendimiento, nunca he tenido pues alguna iniciativa para iniciar o algo. Y con respecto a la materia, pues espero aprender pues todo lo relacionado con el emprendimiento y cómo sería el enfoque con respecto a la carrera que tenemos nosotros. Ok, gracias, Carlos Eduardo. Juber Santiago Hurtado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juber Hurtado. Actualmente pues ya estoy viendo mis últimas 4 materias. Nunca en mi vida pues he hecho ningún tipo de emprendimiento. De esta materia espero pues obtener pues las bases, también la motivación para que me puedan hacer pues una idea pues para emprender. Y también con esas bases pues que me permitan a futuro pues que ese emprendimiento no se vaya a atrofiar a mitad de su ejecución. Ok. Juber, ¿tuviste trabajo de grado conmigo? Sí, trabajo de grado 1 la miré con usted. Ok, ok. Sebastián Londoño. Profe, me dijo que no voy a poder asistir por problemas de conexión. Sí, bueno. Carlos Alberto Mejía. Juan Camilo Montes. Buenas tardes, profe, compañeros. Profe, no, pues yo no tengo así como ningún emprendimiento hasta el momento. Y pues referente a la carrera, pues espero aprender pues demasiado pues con el tema de la aptitud y de la aptitud pues, para poder llevar a cabo un proyecto a través de ideas y oportunidades y también a saber afrontar las adversidades que conlleva emprender un proyecto.
Ok, listo. Gracias. Eh, Santiago Campo. Buenas tardes a todos. Eh, Respecto a lo que venimos hablando, pues yo no he estado involucrado ni he tenido un emprendimiento y sobre lo que espero del curso es poder, digámoslo así, eh, entender y conocer pues los mecanismos que hay para encontrar oportunidades dentro de problemas y sobre todo las herramientas que nos van a ayudar pues a llevar a cabo ese emprendimiento. Ok, Santiago, gracias. Andrés Felipe Pérez. Buenas tardes. Buena tarde. Pues de expectativas, afinar como conocimientos, pues sí, el emprendimiento. Y en cuanto a experiencia y tal, pues algo como muy serio, no. Lo único es que cuando estaba en el colegio para graduarme, tenía que hacer una especie de proyecto de emprendimiento. Y hicimos entre todo el salón una casa del terror. Y pues tuvo bastante éxito en el pueblo y la repetimos el siguiente año. Y y eso fue lo único que he hecho así. Cada uno tenía pues su rol, ¿no? De que los que se encargaban pues del sonido, los que se disfrazaban y así. Ok, muy bien. Eh, Sebastián Pineda. Buenas tardes, profe, compañeros, compañeras. Yo me ubico en 10º semestre. No tiene ninguna experiencia de emprender. Y pues esperaría de esta materia quizá como despertar ese gusto como por esa iniciativa, como por trabajar por mí mismo y no como para alguien más. Ok, muy bien, Sebastián. Karen Posada. Buenas tardes para todos. Yo siento que el emprendimiento es muy importante porque se ha vuelto como una alternativa para las personas, no solo para subsanar de pronto sus necesidades económicas, sino que también va como más allá. También es algo como muy personal. Pues, y si he tenido algún emprendimiento, pues no he tenido ninguno. Ok. Juan Sebastián Pulgarín. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Joan Sebastián Pulgarín. Actualmente me encuentro en mi 12 semestre, estoy seguro. Actualmente me encuentro emprendiendo. Ya llevo alrededor de 2, 3 años en este tema. Pues nosotros más que todo nos enfocamos es en realizar como herramientas enfocadas hacia los restaurantes. Entonces, pues, en cuanto a lo que espero de la materia, igual que otros compañeros, es afinar mis conocimientos acerca de esto. Gracias. Ok, Juan Sebastián. José Daniel Rivera. Buenas tardes, actualmente me ubico en 9º semestre. En cuanto a experiencias de emprendimiento previas, no tengo ninguna. Y expectativas de la materia, más que nada es comprender el enfoque con nuestra carrera. Ok, gracias. Juan Esteban Ruiz.
Qué pena con todos, pero así de que lo que pasa que las redes hoy por hoy están cada vez más complicadas. Se nos cayó la red, me tocó colocar datos y bueno, continuamos dentro del ejercicio. ¿Con quién estábamos hablando? Era con Juan David Mauricio Santa Cruz. Buenas tardes, profe. Bueno, profe, mi nombre es David Mauricio Santa Cruz. Estoy en el 9º semestre de la carrera. Nunca pues he emprendido. De momento, espero pues de la materia recibir como esas bases o esa inspiración para una opción como lo es emprender, no trabajar para alguien, sino pues empezar un negocio después de graduarnos o más adelante. Y listo, profe. Ok. Gracias. Santiago Torres. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Santiago Torres. Estoy en 9º semestre de mi carrera. Y con respecto a emprendimiento, la verdad no he hecho nada. No tengo nada de experiencia. ¿Y qué esperas de esta clase, Santiago? Bueno, a mí me gustaría dedicarme al desarrollo de videojuegos, así que emprender tal vez me puede enseñar a tal vez abrir un estudio o a volverme desarrollador independiente. Ok. Brian David Valencia. Hola, profe. Hola. Sí, no sé si ahí se ve. Sí, ya ahí te vemos. Bueno, profe, pues a ver, me llamo Brian David Valencia. En realidad ya estoy en el 10º semestre de mi carrera. Mi idea es seguir continuando. Nunca he emprendido, pero digamos que personalmente me gustaría más dedicarme a la investigación. Pero bueno, creo que de pronto con su materia podría tener un punto de vista más amplio para al menos considerar emprender, sí. Bueno, mire lo curioso de todo es que todos en alguna etapa de la vida hemos sido emprendedores. Lo que sucede es que desafortunadamente todos pensamos, o mejor, el entorno, el modelo cultural y de pronto el patrón social que rige sobre la vida de nosotros ha hecho que la gente crea mejor que el emprendimiento es montar una empresa y emprender es comenzar algo. ¿Sí? Uno puede empezar a decir, oiga, yo puedo emprender algo, o mejor, voy a colocarlo desde niño. Un niño emprende cuando él entiende que se tiene que parar y ve que caminar es como algo normal y él emprende, o sea, empieza a caminar, da sus primeros pasos y se arriesga. ¿Para qué? Para conseguir algo, conseguir una meta. Si nosotros entendemos eso, el emprendimiento está siempre permanentemente arraigado a todas las cosas que nosotros hagamos, porque en algún momento nosotros de pronto no conocemos un tema, no conocemos un problema, y lo que hacemos es emprender la solución de ese problema. Y ustedes ya en 9º y 10º semestre han resuelto infinidad de problemas. ¿En virtud a qué? A que han emprendido ese deseo de resolver eso, así sea obligados porque les pusieron esa tarea, porque les pusieron esa actividad para desarrollar. Entonces, cada uno de alguna forma ha emprendido. Emprender es eso, es comenzar algo de la nada y llevarlo a una meta, a un fin. Ahora bien, si lo queremos enmarcar dentro de lo que la mayoría de gente entiende el concepto de emprendimiento, pues obviamente lo ven como empezar una empresa, empezar un negocio, buscar, digamos, una retribución financiera o económica como un medio de vida. Y quizá eso es algo que nos frena, porque siempre nosotros hemos pensado que emprender, digamos, algo puede costar recursos económicos, entonces como yo no tengo esos recursos, no emprendo. Y eso pues puede ser, digamos, entre comillas, equivocado. Por eso yo, digamos, lo primero que quiero que ustedes entiendan, comprendan y aprendan es que el emprendimiento es comenzar algo.
ya sea comenzar, por ejemplo, si alguien no sabe preparar una cazuela de mariscos, yo puedo emprender a hacer una cazuela de mariscos y emprender a qué, a hacer algo que yo no he hecho. Ahora, que me traiga retribución económica, no, pero sí me puede traer una retribución, digamos, personal, que es otro tipo de retribuciones que a veces desafortunadamente no las tenemos en cuenta. Sí, y en ese tipo de cosas son fundamental empezar a evidenciar claramente que el emprendimiento es eso, es comenzar algo. Ahora Profe, bien, no sé si puedo hacer una intervención ahí claro, respecto claro, esto es abierto, cuando tengan preguntas, prendan el micrófono y entre Brian. Sí, profe, bueno, lo que pasa es que, o sea, voy a decir lo que opino, sí, sin ánimo de ofender a nadie, pero lo que pasa es que en las redes sociales y en todo eso se ha levantado como un mito, digamos, como algo respecto al emprendimiento y esa palabra de coach, que es una persona que, entre comillas, es como tratando de encasillar todo a un éxito financiero, es decir, o sea, yo lo que pienso es que esa palabra hay que tomarla con mucho cuidado porque en diferentes redes sociales esa palabra es ultrajada a un nivel impresionante. Entonces, por eso yo soy más reacio, por eso mi opinión de que preferiría seguir investigando que emprender, porque creo que más bien es que le tengo miedo a ese tipo de emprendimiento que muchas personas quieren hacernos ver, que tienen éxito, que montan su empresa y son ricos, y que empezaron con $1,000 y ya son, pues a mí eso la verdad como que lo respeto, pero no lo comparto para nada. Sí, es claro, Brian, y es cierto, hoy desafortunadamente estamos en un modelo social donde desafortunadamente el tema financiero es algo que prima. Es más, estamos en una sociedad de consumo y nosotros consumimos muchos de esos términos que desafortunadamente nunca los analizamos y los estudiamos, y por eso es que a veces tenemos ese gran inconveniente. Pero en la práctica, el emprender es lo que yo le digo, es comenzar algo sin importar si me va a dar recursos financieros, si me va a dar plata, sino es traer una satisfacción de poder llegar a una meta. Y esto, si lo vemos así y pensamos que eso es emprender, pues ahí sí entendemos que todos de alguna forma hemos emprendido algo. Y ese algo, pues obviamente los modelos educativos son los que han cercenado esas ideas que muchas veces pudieron llegar a permitir emprender algo. Entonces, lo que vemos a lo largo de la historia, digamos, de la cultura educativa de nuestro país es eso, es que se negaba la posibilidad de preguntar. Entonces, cuando uno llegaba a la primaria, en la época mía, por ejemplo, si uno iba a preguntar, pues obviamente le daba miedo, era porque podía ser castigado. Y en muchos de los casos a ustedes no los castigaban físicamente, sino los castigaban emocionalmente, burlándose y generando todo este tipo de elementos. Entonces las personas en nuestro país se negaron a eso, a preguntarse, a cuestionar. En la medida en que uno cuestione y pregunte, pues tiene una respuesta, y esa respuesta le va a permitir tener los elementos claros. ¿Para qué? Para poder emprender algo. Ya yo nuevamente reitero, no solamente es lo económico, puede ser la satisfacción personal, puede ser la satisfacción emocional. De hecho, muchas veces uno no tiene recursos económicos para regalarle a un ser querido algo y uno emprende a hacer algo. Una tarjeta, un detalle, y eso lo llena uno de felicidad cuando la persona que lo recibe automáticamente siente alegría de recibir que eso lo hiciste tú con tus manos, con tu forma de ser, expresaste lo que tienes ahí, y eso es una forma de emprender. Entonces, es importante un poco desligar el emprendimiento única y exclusivamente al campo económico, financiero, o que me va a generar algún recurso. De hecho, uno de los elementos fundamentales que tenemos que nosotros entender y comprender, muchachos, es que uno cuando entra a un trabajo arranca emprendimientos. Entonces, uno muchas veces lo primero que tiene, pues obviamente es el temor, el susto que uno tiene cuando llega a un trabajo y no sabe a qué se va a enfrentar. Es más, cuando el jefe le dice a uno, mire, tengo este problema, necesito que usted me diseñe un programa para esto. Usted muchas veces dice, mierda, ¿cómo respondo esto? Y yo no sé, pero curiosamente algo desde adentro lo motiva
a dar respuesta a eso, o sea, emprende la solución de ese problema y con toda seguridad puede tener errores, puede tener equivocaciones, pero curiosamente emprendió algo para dar solución. O sea, que el emprendimiento no es solamente tener una empresa o generar un negocio o buscar que yo sea exitoso financieramente para decir soy emprendedor. No, no, no necesariamente. Todos desde el punto de vista práctico somos emprendedores por naturaleza. Lo que sucede es que en muchos de los casos, como tú lo dijiste, Brian, han comercializado a tal punto esa palabra que mucha gente ni lo entiende, sino sencillamente cree que cuando se habla del emprendimiento es aquellas personas que tienen un negocio. Entonces, voy a poner un ejemplo. Entonces, EPA Colombia es emprendedora. Entonces, ¿por qué? Porque pues tiene un éxito financiero, entonces, entonces es emprendedora. No, no necesariamente, todos somos emprendedores por naturaleza, todos a diario nos enfrentamos a problemas y de alguna forma hemos emprendido la solución a esos problemas y sin darnos cuenta, ese es el camino que nosotros tenemos que tratar de recobrar. ¿Para qué? Para poder solucionar muchas de las situaciones de vida que nosotros tenemos. Entonces, es el primer elemento que yo tengo, digamos, que quiero traer a colación antes de arrancar la materia, porque hoy quizá vamos a ver más a fondo este tema. Un poco les voy a mostrar, digamos, la plataforma, cómo yo monto, digamos, la clase para que todos podamos interactuar y la veamos claramente, ¿sí? Bueno, creo que ahí estoy compartiendo pantalla, perdón un instante, a ver. Ok, entonces, ¿ven la plataforma? Sí, profe. Ok. Entonces, aquí vemos emprendimiento, están todo lo que hemos colocado. Ustedes ya saben, porque ya llevamos varios semestres, digamos, con este es el cuarto semestre, estos son documentos, y aquí hay una primera ejercicio o una... Si lo miramos desde el punto de vista ya ordenado como trabajos de clase, entonces vemos la primera semana de introducción, una primera llamada diciéndoles hoy hay clase, ¿sí? Una segunda llamada que coloco acá es un comunicado que la universidad colocó, ahí se lo coloco, lo pueden ir directamente a la página de la universidad, y el comunicado, si lo abrimos, lo que nos dice en términos prácticos es que, digamos, arrancamos el semestre de manera remota o virtual y que poco a poco, paulatinamente, dependiendo de las situaciones, pues se van a llamar a algunos grupos y algunas clases al tema de la, por lo menos, alternancia o presencialidad, y que pues se va a arrancar con algunas actividades administrativas presenciales para tenerlo en cuenta. Entonces, ese es un comunicado que quise traerlo a colación para que ustedes lo pudieran tener. Después hago una presentación, para muchos, la hoja de vida mía llega y dice, oye, este man, ¿qué es el tema de sistemas? Porque si ustedes miran, yo tengo una formación de biólogo, estoy terminando mi doctorado en ciencias ambientales, tengo una maestría y varias especializaciones. Entonces, curiosamente, muchos se preguntan y dicen, ¿y este man qué tiene que ver con el tema de sistemas? Pues, obviamente, desde hace un par de años vengo trabajando con el grupo de investigación de inteligencia artificial, liderado por Julio Chavarro, y mi tesis doctoral está basada en eso, en digamos, todo lo que es datos y cómo manejo los datos para poder tener respuesta a políticas públicas, específicamente en temas catastrales. Yo soy el coordinador de todo lo que es el tema de catastro multipropósito en la universidad, y esto pues ha permitido, digamos, evidenciar uno de los temas. Y el segundo, digamos, elemento que aporta es que basado en eso que estoy haciendo, salgo de la Facultad de Ciencias Ambientales y entro a la Facultad de Ingeniería al programa de sistemas en virtud a el perfil de pronto de todo lo que he hecho desde el punto de vista de emprendimiento. Entonces, eso contribuyó un poco a que yo esté dictando desde hace ya varios semestres esta asignatura de emprendimiento. Aquí hago una introducción a la asignatura, ¿sí? Coloco un documento que en lo personal me agradaría muchísimo que lo empezáramos a leer, se llama El proceso creativo, ¿sí? Y una vez dado eso, entro a la primera clase. En la primera clase establezco, digamos, si ustedes miran, hasta aquí tengo la presentación que voy a hacer hoy. Entonces, la idea es que en esta pestaña siempre van a estar los videos de clase acompañados con la presentación para aquellas personas que por alguna razón no pudieron ir a clase.
puedan verla y puedan repasarla con el documento. Y en esta última pestaña están las actividades. Mire, ya la coloqué hoy antes del mediodía y ya uno hizo la tarea. Y eso me parece muy válido porque ese es el principio digamos, de la autonomía y responsabilidad. Entonces, es importante eso. Aquí está, digamos, la actividad. Generalmente, como lo van a ver ustedes, yo dejo un tiempo prudencial. Ese tiempo lo vamos a ver ahorita. Yo normalmente las clases, digamos, las clases sincrónicas, o sea, la charla magistral del tema, la dicto los días jueves de 2 a 4 y el día viernes de 2 a 4 dejo esas 2 horas para que ustedes puedan desarrollar la actividad y no interfiera con las demás materias y puedan, digamos, en la práctica tener el tiempo suficiente para cumplir semanalmente con las actividades. Esto pues obviamente obliga a que yo coloque un plazo límite para las entregas de las actividades y las personas que no lo entreguen pues no pueden sacar disculpas de que tengo mucho trabajo porque yo les di el suficiente tiempo. Entonces, ahí está la plataforma, semana a semana vamos a colocar los temas y vamos a colocar documentos que nos ayudan a aportar, digamos, dentro de lo que es el conocimiento. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta sobre la plataforma? Hello. No, profe, la plataforma no, pero tengo una pregunta sobre las clases. ¿Siempre vamos a usar este link de Meet o va a cambiar? Sí, el link de Meet, lo que sucede es que, digamos, aquí voy a irme a la plataforma. Si yo entro acá, está el tema del Meet y lo tengo activado, ¿de acuerdo? Entonces lo pueden hacer. Yo generalmente lo desactivo después de clase, o sea, cierro la activación con un único propósito, es que cuando yo lo abra sea el anfitrión para poder grabar las clases, porque me ha pasado cuando se me ha olvidado por alguna razón cerrar, digamos, y entra una persona temprano, queda como anfitrión y me toca decirle que me pase eso para poder grabar y a veces se me ha dificultado. Entonces, por eso normalmente cuando yo termino el ingreso o termina la clase, normalmente lo cierro. ¿Para qué? Para que solamente cuando lo vuelva a abrir puedan ustedes acceder. ¿De acuerdo? ¿Te queda claro? ¿Aló? Sí, profe, me queda claro. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre la plataforma? No, profe. Ok. Bueno, voy a entrar, digamos, en materia, ¿sí? Un poco antes de comenzar, yo les decía, desafortunadamente, a veces las circunstancias de vida los llevan a uno a emprender cosas, no porque uno quiere, sino porque la situación de vida las dan, ¿sí? Entonces, un poco el ejercicio mío de la vida personal es que yo emprendo, digamos, una actividad a los 9 años por una razón única, que era la muerte de mi señor padre. Mi padre hace 50 años, era más de 50 años, era la persona que proveía, era el proveedor de nuestro hogar. Por un accidente él muere y prácticamente nosotros nos quedamos sin sustento. De hecho, nos obliga a que todos de alguna forma buscáramos la forma de aportar para poder, digamos, tener digamos, unos recursos económicos y poder sostenernos y poder seguir adelante. Y digamos, ahí digamos, yo podría decir que es, digamos, si bien ya lo dije anteriormente que todo es emprendimiento, pero si lo queremos enmarcar dentro de una primera situación que me lleve a conseguir recursos económicos, está esa. A los 9 años tuve un puesto en la plaza de mercado vendiendo jabones, tanto para la ropa como para la loza, y eso me permitió de alguna forma aportar en mi hogar para ello. Y lo único que sucedió fue la muerte de mi padre, ver unas circunstancias difíciles y entender que de alguna forma yo tenía que aportar, digamos, eso, y esa situación permitió que yo pudiera emprender, digamos, en la vida desde muy joven, con un elemento fundamental que a veces pasa, es que, digamos, y pasa más hoy que antes. En ese entonces, hace más de 50 años, usted le decía a los padres y los padres le daban rienda suelta a las ideas de uno. Entonces, le decía, yo me acuerdo que yo le decía, mami, voy a hacer esto, y ella me dijo, hágale, hijo, y lo único que me dio fue la bendición, y empecé, y eso me permitió, digamos, poder aportar de
durante algunos años recursos económicos para la casa. Hoy por hoy lo que vemos es que sin darnos cuenta nuestros, bueno, yo en el caso mío ya tengo nietos, los padres de ahora, los padres jóvenes, sin darse cuenta han generado temores en los hijos y no los dejan emprender, o sea, iniciar algo. Ellos dicen yo quiero iniciar algo y a veces como que los padres mismos los frenan, y esto, aunado a lo que dije anteriormente, que la educación nuestra tiene esos limitantes, pues obviamente ha permitido, digamos, que muchos vivan de temores, vivan de, digamos, de pesimismos para poder emprender algo. Y un poco lo que yo quiero a partir de esta asignatura es eso, es que todos esos mitos los podamos romper y nos lancemos abiertamente, que es lo máximo que puede hacer, que nos equivoquemos, pero ya eso es una ganancia, porque el equivocarse nos permite entender que por ahí, por ese lado, no es la forma digamos, de emprender algo, sino hay otros caminos. Entonces, esto nos va ayudando un poco a perfeccionar esos emprendimientos. Como ese, he tenido más o menos alrededor de unas 17 o 18 emprendimientos distintos que en la práctica, pues muchos se mantienen, los he vendido, los ha generado, pero en términos reales han servido un poco para poder, digamos, generar una confianza dentro de lo que ha sido el emprendimiento en mi vida personal. Es un poco para redondear esto y poderles decir que no hay que tener miedo dentro del proceso de emprender algo, y que lo máximo que podemos perder es que vamos a ganar experiencia. Entonces, siempre en todo emprendimiento hay una ganancia, y esa ganancia es la experiencia, ese aprendizaje que nos da el lanzarnos. Un poco, mire, lo curioso de las circunstancias de la vida. Hace 17 meses, unos días más de 17 meses, las circunstancias del mundo entero nos puso en aislamiento. Y curiosamente surge lo que es el concepto de la comunicación remota o la telecomunicación. Y lo que uno empieza a darse cuenta es que esa telecomunicación o comunicación remota, desde prácticamente los comienzos de la humanidad se dio, porque buscábamos era cómo hacer para poderme yo comunicar con alguien que estaba a la distancia. Y ahí es donde surge de alguna forma lo que son las señales de humo, lo que son, digamos, los sonidos, los tambores, las palomas mensajeras. Y hoy la circunstancia de vida ha hecho que las plataformas tecnológicas, ¿sí?, sean, digamos, uno de los elementos más importantes dentro de la vida de las personas, porque a través de estas plataformas es que nosotros nos hemos podido reunir, hemos podido seguir la actividad normal. Y esto evidencia claramente que quizá si unas circunstancias de vida desarrolló una profesión, la profesión que desarrolló fue la ingeniería de sistemas. O sea, ustedes, entre comillas, deben de estar agradecidos con la pandemia porque posicionó su carrera por lo menos unos 10 años adelante. ¿Y en virtud a qué? A que hoy todas las plataformas, todo el tema de programación, todo el tema de sistemas de información, todo el tema de comunicación, pues obviamente ha crecido de una forma tan inusitada que pues obviamente hace algunos años no creíamos. Y esto yo soy de los que creo que, si bien es cierto, nosotros dentro de muy poco vamos a volver a la presencialidad, el tema de la telecomunicación no se va a ir, va a seguir y va a ser cada vez mucho más eficiente. De hecho, yo soy de los que creo y pronostico, ojalá no me equivoque, que antes de 10 años la mayor cantidad de carreras van a ser virtuales. ¿Y esto en virtud a qué? A que la gente puede optimizar mayor su tiempo, puede satisfacer mayores necesidades, etc. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no todo lo que ha sucedido ha sido malo. Y en el caso de nuestra carrera de ingeniería de sistemas o de la carrera de ustedes, es fundamental porque nos abrió un camino, nos abrió una oportunidad, y esa oportunidad de alguna forma pues ha servido para el desarrollo de algo. ¿Alguien quiere comentar al respecto algo? Hello. Nada, profe. Es que normalmente yo hago estas preguntas para saber si ahí están, si ya los dormí o si se fueron y están ahí, dejaron prendido el micrófono, etcétera. Bueno, sigamos.
La educación remota o virtual es una modalidad que nos ha permitido de alguna forma generar una interacción en las situaciones que estamos. Y hay dos métodos que normalmente se han utilizado. Es el tema de la simultaneidad, o sea, la sincronía, y el tema de lo que es diferido y es la asincronía. Y esto ha permitido que de alguna forma nosotros, ustedes y nosotros nos podamos interactuar a través de las asignaturas que vemos a lo largo de la carrera. Y un poco esto ha sido base, ya lo dije anteriormente, a todo lo que son esas herramientas tecnológicas, el Internet y todo lo que en la práctica ha arrojado estas situaciones que nos ha permitido de alguna forma poder interactuar de forma mucho más eficiente, eficaz y efectiva, y a partir de allí, en muchos de los casos, basado en algunos elementos de autonomía, de responsabilidad, de poder uno o de querer ustedes salir adelante, pues obviamente ha afianzado un poco los conocimientos. Entonces, importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero igualmente esto pues ha arrojado unas ventajas. Esas ventajas nos permite extender y facilitar, digamos, todo el proceso de comunicación. De pronto no sé si alguno esté fuera de Pereira, pero en algunas asignaturas que ya he tenido, yo tengo ahorita alumnas en Popayán, tengo alumnos en San Juan de Pasto, tengo alumnos de Cali, tengo algunos alumnos de Quibdó. Entonces, ¿esto qué ha generado? Es que de alguna forma el extender y facilitar la comunicación, pues nos la está viabilizando la situación en la cual estamos viviendo. Y esto podría decir, es una ventaja que permitió de alguna forma desarrollar todo lo que fue, digamos, la carrera que ustedes están cursando y que están a punto de terminar. El otro elemento es el tema de la autonomía y la responsabilidad. No para todos, pero para la gran mayoría se volvió un reto eso, el de tener sus tiempos, de poder controlar y manejar, digamos, las asignaturas y a partir de allí desarrollar ese principio que es el concepto de la responsabilidad para poder entregar muchas de las cosas que a diario se daban. Entonces, es evidente, digamos, que la evolución que hubo en los 3 semestres anteriores, pues fue una evolución bien interesante. Yo recuerdo cuando comenzamos en marzo del año pasado el tema de la virtualidad, yo había avanzado algo en este tema porque siempre he sido muy apasionado del tema de la virtualidad. De hecho, fui en varias universidades profesor virtual, entonces algunas herramientas las manejaba y eso facilitó, pero lo que veía yo el año pasado, tanto en el primero como en el segundo semestre, es la dificultad que algunos profesores tenían cuando nos reuníamos en reunión de profesores, se evidenciaba eso. Y de hecho, lo que hizo la universidad fue abrir cursos rápidos de diplomados que le permitiera de alguna forma que la gente pudiera ver, digamos, cuál es ese concepto de la educación virtual y buscar cómo enseñar a través de herramientas tecnológicas y poder facilitar esto. Entonces, de alguna forma, digamos, este proceso de autonomía y responsabilidad, pues ha conllevado en los dos caminos, del profesor hacia el alumno y del alumno hacia el profesor, con base en ¿qué? En una asignatura, llámese cualquiera que le quieran dar nombre. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que hoy se dan y que estoy completamente seguro hacia futuro vamos a seguir con algunas de estas herramientas porque nos hemos dado cuenta que son muy efectivas y que de alguna forma pueden contribuir y colaborar en el desarrollo digamos, el desarrollo del aporte de los conocimientos en cada una de las materias. Igualmente, digamos, los tiempos y los espacios permitían que interactuáramos. Ustedes están ahorita en la comodidad de sus hogares o de su trabajo y yo estoy en la comodidad de mi casa y estamos interactuando. O sea, eso ya es una ventaja y esto nos permite en muchos de los casos ahorrar costos de tiempos, costos de desplazamientos, aunque nos toque asumir el costo del internet, el costo de la energía, pero en términos reales, si uno compara la relación costos-beneficios, pueda que en términos prácticos, el tener un espacio y un tiempo propio que me permite a mí en la práctica desarrollar, pues ha sido bueno. Ahora bien, digamos, esa relación o esa interactividad entre el profesor y el alumno
pues ha permitido desarrollar muchos elementos que anteriormente no evidenciábamos. Es un poco, digamos, esa asesoría permanente y mucho más flexible. Entonces veíamos cómo a lo largo de los distintos tiempos ustedes colocan mensajes en el WhatsApp o colocan correos y había una inmediatez de pronto de responder, o en muchos de los casos hacíamos conferencias virtuales que nos permiten en la práctica pues resolver inquietudes que anteriormente pues no las podíamos resolver, porque uno termina su clase y se desentiende muchas de las situaciones que hoy los estudiantes viven dentro del desarrollo de la asignatura. Esta flexibilidad nos ha permitido de alguna forma establecer sistemas colaborativos de aprendizaje que han permitido que la relación entre docentes y estudiantes sea mucho más eficiente, eficaz y efectiva. Igualmente hay unas desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Los tiempos de dedicación. Entonces, tanto para el profesor como para el alumno existen unos tiempos que demandan mucho más dedicación. Entonces, lo que vimos en los primeros semestres fue eso. Es que todo el mundo seguía con las clases y tenían 4 horas de clases teóricas, se dictaban las 4 clases de clases teóricas y se dejaban actividades, y esas actividades demandaban mayor tiempo asociado a las otras materias con las actividades. Entonces empezamos a ver colapsos en los primeros semestres, o sea, en el primer semestre y segundo del año pasado, que obviamente generó que nosotros de alguna forma empezáramos a reflexionar y empezáramos de alguna manera a dejar tiempos para que los alumnos pudieran desarrollar esas actividades asincrónicas, y esto permitiera el cumplimiento de los alumnos con las actividades y a la vez pudiéramos uno a través de esas actividades, digamos, ir afianzando el conocimiento, ir permitiendo retroalimentar procesos y con base en ello mejorar el sistema de, digamos, de aporte a lo largo de la asignatura. Entonces, digamos, ese es uno de los problemas que sin darnos cuenta pudimos también convertirlo en que era una desventaja, convertirlo en una ventaja. Otro de los elementos que se tiene es la planificación, que se tiene, digamos, para poder hacer en detalle no solamente las clases, las actividades, ustedes escuchar clase y resolver las actividades. Entonces, todo ese tipo se tiene que planificar en tiempos para uno poder cumplir. Y esto pues nos lo da los elementos que a diario colocamos. Pero igualmente, ¿qué desventaja se tiene? Digamos, la capacidad es el que tienen las redes o los recursos económicos que algunos de ustedes tienen. Entonces, algunos desafortunadamente no tienen los recursos económicos para tener planes de datos o para tener, digamos, un internet fijo. Y esto también ha dificultado, pero también lo hemos tratado de subsanar grabando las clases, poniéndolas a disposición para que ustedes las puedan ver, colocando las presentaciones, y esto conlleva a que de alguna forma, si tenemos problemas con conexiones a internet o por alguna razón la plataforma se cae como se nos cayó ahorita, uno de alguna forma pueda corregirlo y esa corrección me permita, digamos, convertir esa desventaja en una ventaja y poder aportar todos los elementos dados. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. ¿Cuáles son los desafíos? Mantener la comunicación asertiva, retroalimentar las actividades, cuestionarios, tareas y prácticas, y entender los problemas de la conectividad como un elemento que nos facilite y generar un poco el concepto de flexibilidad. Entonces, no es el tiempo de antes que uno, el que no vino, de pronto habían profesores que el tema de la presencialidad era obligatoria y si no marcaban la nota. En el caso de hoy, el tema de las clases remotas o virtuales, pues dejan esa flexibilidad y vemos que, digamos, esto nos ha facilitado de alguna forma que estos desafíos realmente se cumplan. El método, digamos, que nosotros utilizamos o que por lo menos yo utilizo en mis clases está basado en esos dos métodos, tanto sincrónico, que es presencial, como asincrónico. Entonces, el método sincrónico lo hacemos los días jueves de 2 a 4 de la tarde, o sea, todos los jueves religiosamente vamos a tener la clase presencial, se va a tener un tema, lo vamos a tratar, vamos a interactuar con ustedes, arrancamos normalmente con la revisión de las actividades que ustedes han realizado para generar un proceso de retroalimentación y a partir de allí avanzamos en el tema. Y la asincrónica dejamos los días viernes las 2 horas para que ustedes puedan hacer las actividades, o sea, yo dejo el tiempo y ustedes realizan las actividades. Con eso, nuevamente reitero,
no tienen la excusa de que es que hay muchos trabajos, porque se les deja el tiempo para que ustedes puedan realizar la actividad. Si hay inconvenientes, si hay algo que no se entiende, esa hora me pueden llamar, entonces me marcan al WhatsApp o al teléfono, yo les contesto y les ayudo, digamos, a resolver esas inquietudes. Entonces, es una posibilidad que tenemos y que pues obviamente a mí me ha dado muy buenos resultados y me ha permitido que en todos los grupos esta metodología pues obviamente un resultado es que la mayoría pues obviamente no pierda. Bueno, el método ya lo dije, son digamos sincrónica, yo dicto la clase magistral, ustedes escuchan, interactuamos, se hacen preguntas y digamos terminamos la clase el jueves y en la del viernes ustedes realizan la actividad y una vez realizada la suben a la plataforma para poderla yo evaluar y a partir de allí arrancar la siguiente clase. No me voy a detener porque de alguna forma ya esto le permite a uno organizar los tiempos y planificar mucho mejor nuestra clase. Entonces ya sabemos, jueves tenemos que estar allí a la clase sincrónica y el viernes ustedes dedican su tiempo a la actividad sincrónica. El que por alguna razón se le presentó algo y no lo pudo hacer, ya dedicará un tiempo adicional para hacer, pero lo importante es que antes de la siguiente clase, que es el jueves, o sea, el miércoles en la noche, antes de las 12 de la noche, suba su ejercicio para que yo el día jueves en la mañana pueda revisarlos y pueda arrancar un poco con la revisión y retroalimentación del ejercicio o de la actividad de clase. Bueno, digamos, arranquemos en nuestra clase de emprendimiento. Son 4 horas, ya lo dijimos, 12 sincrónicas y 2 asincrónicas, hasta que pues nos llamen y ya cuando nos llamen tomaremos decisiones con respecto a ello. Si damos las 4 teóricas o seguimos con el mismo método, pero ya será en su momento. ¿De acuerdo? Bueno. Miremos lo que el programa nos dice y fue planteado, digamos, y nos justifica el por qué debemos dictar esta asignatura. Entonces, establece, los emprendedores son el germen, supone una fuente crítica de generación de riqueza y, por tanto, de recuperación de economía y creación de empleo dentro del país y fuera de él. Sin embargo, las vocaciones empresariales escasean y los índices de mortandad de las empresas creadas son altos durante los primeros años. Quiero hacer un elemento, lo que nos muestra es que en la práctica la materia está enfocada a eso, a buscar la forma de generar una recuperación económica y la creación de empleos a través de empresas, digamos, en términos prácticos. Esto, pues obviamente en nuestro país tiene algunas dificultades que más adelante, digamos, en el desarrollo mismo de la materia se van a evidenciar, ¿sí? Y podemos colocar algunas en las cuales se muestran, es el tema de las cargas impositivas que normalmente traen digamos, en nuestro país. Hoy por hoy, desafortunadamente, el crear una empresa, pues, genera unos inconvenientes. Por eso, en muchos de los casos, hay un gran número de empresas que son, llamémosla, clandestinas, o sea, no tienen una formalidad, fueron creadas a puerta cerrada por tratar de evitar un poco ese tipo de cosas. Entonces, eso lo vamos a analizar un poco más adelante. Esta cátedra pretende ofrecer al estudiante a través de su formación profesional herramientas que estimulen su creatividad y puedan realizar canvas de emprendimiento sostenible que permitan el desarrollo de su potencial individual y colectivo mediante el conocimiento de su entorno local, nacional e internacional y del empleo de nuevas tecnologías. Es importante tenerlo en cuenta porque de alguna forma lo que nosotros hacemos es eso, es tratar de alguna forma de aportar herramientas que nos permitan de alguna forma poder emprender algo. Entonces, normalmente las 3 etapas, ya vamos a ver contenidos, pero las 3 etapas que nosotros tenemos es construimos un modelo de negocios Canvas que nos lleve a idear, digamos, un modelo de negocio, ¿sí? Y una vez tenemos ese modelo de negocios, llegamos a una etapa que entregamos un plan de negocios. Generalmente el plan de negocio que yo utilizo para la clase es el del Fondo Emprender, ¿sí? Que es el realizado por el FONADE, el Fondo Nacional de Desarrollo, que es quien evalúa los proyectos del Fondo Emprender, y un poco eso nos da las puertas de entrada para encontrar el camino de pronto de recursos económicos si queremos emprender. Y la tercera etapa, una vez transcurrida, digamos, el plan de negocios, es
generar un prototipo. Entonces los prototipos nos ayudan un poco a ya llevar, digamos, un elemento mucho más real de lo que es la propuesta que nosotros tenemos. Entonces, un poco, digamos, enmarcada dentro de lo que es la justificación misma de la asignatura. ¿Cuáles son los objetivos que plantea esta asignatura? Proporcionar a los estudiantes las herramientas que le permiten formular un proyecto de emprendimiento que involucren las características propias de su formación profesional como de su entorno y despertar actividades emprendedoras que faciliten el ser promotor y transformador de su cotidianidad, motivados por la investigación para aportar soluciones significativas pertinentes al contexto social, económico y cultural y en el que se desenvuelve, permitiendo el mejoramiento de su calidad de vida y la de su comunidad. Como objetivos específicos nos coloca 6. Despertar y promover el interés de los estudiantes en la formulación de proyectos emprendedores, innovadores, significativos de empresas con sentido social, de generar ideas de negocios que sean válidas en el mercado, de desarrollar un modelo de negocios a partir de una idea validada, de desarrollar un producto mínimamente viable como resultado de la validación del modelo de negocios, acercarle al estudiante a una experiencia real de emprendimiento expuesto al contacto con usuarios y clientes y desarrollar en el estudiante habilidades de trabajo en grupo y presentación efectiva de ideas y proyectos. Entonces, digamos, de alguna forma, nosotros con base en estos objetivos es que ideamos lo que es nuestra asignatura. Recordemos que hay libertad de cátedra, los otros estudiantes que están viendo esta materia con otro docente, pues cada uno toma el modelo de lo que es los contenidos temáticos y los desarrolla de acuerdo a lo que es y considera que debe ser, digamos, la forma de desarrollarlo basado en ¿qué? En estos objetivos que hoy se plantean. ¿Cuáles son los contenidos que nosotros vamos a tener a lo largo de las 16 semanas? Desde en esta primera, que es la introducción, entramos al tema de emprendimiento, hacemos como una especie de conceptualización y contextualización del mismo. La semana entrante vamos a ver el proceso creativo. Entramos en la tercera semana a ver lo que es el modelo de negocios Canvas, la primera parte. Vemos el concepto de lo que es el lienzo, vemos el modelo de negocios Canvas en la segunda parte. Hacemos las preguntas claves del modelo Canvas, encontramos las herramientas claves para poder desarrollar eso y lo que hacemos en el primer parcial es la sustentación del modelo de negocios Canvas, ya de una idea concreta, establecida basadas en este modelo. Una vez ya tenemos eso, arrancamos la segunda fase, que es lo que le decía, el plan de negocios. Entonces entendemos en la novena semana qué es el Fondo Emprender y su importancia en la financiación de proyectos de emprendimiento, la formulación de los planes de negocios. Esta formulación está dividida en dos partes, una primera que la veíamos en la décima y en la 11ª semana vemos la segunda semana. En la 12ª semana tenemos el segundo parcial, que es la sustentación del plan de negocios. Y una vez sustentado el plan de negocios, entramos a la tercera fase, que es la de prototipo. Hacemos una revisión de ese mapa mental que conllevó a la construcción a la idea del prototipo que ustedes van a elaborar, la presentación de los avances del prototipo y llegamos a la 16ª semana, ya la sustentación del prototipo, que es, digamos, ya mostrar lo que es, digamos, la propuesta concreta de una idea, digamos, que ustedes a lo largo del semestre desarrollan. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe. Ok. ¿Cuál es la metodología? Aprender haciendo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que estas actividades que nosotros a lo largo de cada semana vamos haciendo, nos van permitiendo ir engranando elementos. ¿Para qué? Para poder nosotros ir construyendo nuestro modelo Canvas, ir construyendo nuestro plan de negocios y ir construyendo nuestro prototipo. Entonces, si nosotros quisiéramos tener como resultado algo para mostrar de esta asignatura, entonces tenemos 3 productos: un modelo de negocios, un plan de negocios y un prototipo. Y esto, pues, de alguna forma nos va a permitir, digamos, poder tener resultados concretos de lo que es nuestra asignatura. Entonces, ya lo decía, la metodología, como es aprender haciendo, tenemos una reunión sincrónica los jueves de 2 a 4 y unas reuniones asincrónicas, o sea, individuales, que se hacen los días viernes de 2 a 4. Aquí que me equivoqué. Entonces, son los días viernes de 2 a 4 las actividades asíncrónicas.
¿Cuál es la forma de calificación? Entonces vemos que, digamos, hay tres partes, una primer parcial o primer corte que equivale al 35%, las actividades tienen un valor del 20% y la presentación del documento y la sábana del modelo Canvas tiene el 15% en el primer corte. En el segundo también equivale al 35%, las actividades tienen un valor del 20% y la presentación del documento o del plan de negocios tiene un valor del 15%. Y en la tercera parte, la presentación del documento y la sustentación del prototipo tiene un valor del 30%. Si sumamos todo eso, nos da un 100%. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta porque el dejar de hacer actividades, pues obviamente acarrea, digamos, la pérdida de puntos para su calificación, si lo vemos desde el punto de vista de la calificación, porque muchos aún todavía tienen ese deseo de solamente ver la nota, cuando realmente lo importante es lo que a lo largo del semestre estamos aportando. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Ninguna. Ok. Hay 4 etapas del aprendizaje. Señor, ¿alguien dijo algo? ¿Alguien? No, profe, iba a decir que no había dudas, perdón. Ok. Bueno, entonces volvemos aquí, digamos, a nuestra presentación. Entonces, las etapas del aprendizaje activo, que es, digamos, el método que nosotros, o el método que yo utilizo, es generalmente aprender haciendo. Este es un aprendizaje activo, tiene 4 etapas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una actividad y esta actividad nos permite de alguna forma resolver situaciones, resolver problemas. Una vez lo que hacemos es revisar esa actividad. Una vez revisamos esa actividad, nos apropiamos de eso, o sea, aprendemos de ella, y una vez aprendido, lo que hacemos es aplicarlo. Y eso es lo que hacemos a lo largo de las 3 etapas. Vamos haciendo actividades que las revisamos, nos apropiamos de ella y aplicamos. Entonces tenemos que un modelo de negocios Canvas, igualmente hacemos actividades, las revisamos, nos apropiamos y tenemos un plan de negocios y entramos a la tercera fase, hacemos las actividades, las revisamos, las aprendemos y obviamente construimos un prototipo que nos va a permitir mostrar, digamos, la idea que tenemos. Entonces, son las 4 etapas que normalmente a lo largo de cada semana nosotros vamos a realizar para poder, en términos prácticos, ir avanzando en el conocimiento de nuestra asignatura. Bueno, si hay alguna pregunta al respecto de los contenidos, de la forma de evaluación, de lo que vimos anteriormente. No, profe. Ok. Entonces, comencemos. ¿Qué es lo importante que, digamos, en términos reales, a lo largo de la vida, sin darnos cuenta, se nos ha negado? Es el de preguntarnos. Eso debiera ser algo cotidiano, que permanentemente uno se pregunte qué, cómo, dónde, por qué, cuándo, y esto le va a permitir a uno automáticamente ir avanzando en el conocimiento. Cuando yo hago una pregunta, ¿es por qué? Porque quiero tener una respuesta, y si quiero tener una respuesta, automáticamente tengo que buscar una información, o sea, investigar, y me va a permitir a partir de allí poder tener esa respuesta. Entonces, importante es eso, es que nosotros a lo largo de nuestra vida, ya casi final de estudiante y el que va a comenzar de profesional, pues es eso, es que se hagan preguntas. Cuando ustedes tengan una inquietud, pregúntese y obviamente eso les va a ayudar a ¿qué? A responder, a investigar para poder dar esa respuesta. Entonces, el primer elemento que tenemos, digamos, importante de nuestra carrera, de nuestro conocimiento, de nuestro ser, es preguntarnos. El preguntarnos nos amplía el conocimiento y es importante a partir de allí siempre estar dispuestos a dar respuesta a las preguntas que nosotros mismos nos hagamos. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es: ¿qué diferencia hay entre iniciativa y emprendimiento? Hola, profe. Pues yo lo que supongo es que iniciativa es, digamos, querer hacer algo, y emprendimiento es empezar a hacer. Eso es lo que me parece a mí que puede hacer algo diferente.
Entonces, concretamente tú planteas, iniciativa es tener una idea de algo y emprendimiento es comenzarlo. Sí, iniciativa es decir, qué rico hacer esto. Y emprendimiento es, ¿por qué no empiezo a buscar, digamos, estas cosas para poder hacerlo? O sea, ya empezar a hacerlo más real. Ok. ¿Y quién más quiere aportar? Como materializar esa iniciativa, ¿no? ¿Cómo, Carlos? Empezar a materializar la iniciativa. Ok, entonces tú ya colocas, es que el emprendimiento es materializar una iniciativa. Juan José Alba iba a decir algo. Sí, profe, pues yo creo que iniciativa es en sí tener la idea y empezarla, y emprendimiento es a pesar de tener la idea, empezar y continuar, seguirle haciendo hasta conseguir el objetivo que se quiere lograr. No solamente tener la iniciativa, sino a pesar de no estar motivados o estar motivados, seguirle haciendo hasta lograrlo. Ok. Entonces, digamos, redondeando lo que tú dices Pero una pregunta para el compañero porque me interesa esa posición. Entonces no existen emprendimientos fallidos. Sí, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que no se tenga que rendir. O sea, es que tener la iniciativa es, por ejemplo, no, pues yo tengo la idea de empezar una empresa y la empecé y por el simple hecho de motivarse la deja. En cambio, emprendimiento es yo quiero iniciar la empresa, empiezo y independientemente si está motivado o no, seguirle haciendo hasta intentar lograr el objetivo que se quiere alcanzar. Y si no se logra el objetivo y es un emprendimiento fallido, pues volverlo a intentar de otra manera. Ya. Ok. ¿Quién más quiere intervenir? Alexander Correa, ¿quieres opinar? De momento no, profe. Bueno, vamos a colocar un ejemplo que no sea económico, porque yo les decía que el emprendimiento puede ser que no sea económico, ¿sí? Voy a coger, a ver, Santiago Pineda, ¿estás ahí? Sebastián Pineda, que la letra es muy pequeña y ya me fallan la vista. ¿Sebastián está? ¿Sebastián Pineda? Karin Posada. Sí, profe. Bueno, Karin, voy a hacer un ejercicio contigo. Sebastián tiene problemas con el micrófono. Karen, tú me vas a ayudar. Vamos a pensar en tratar de redondear bajo un ejemplo una iniciativa y un emprendimiento. ¿De acuerdo? ¿Tú tienes novio, Karen? No, señor. Bueno, entonces vas a pensar que tienes un novio y que el novio va a cumplir años y que tú quieres hacerle algo a ese novio, pero no tienes plata. ¿Te pueden surgir iniciativas? Sí, claro. Bueno, Pues dame una, dos o tres, las que quieras. Pues yo creo que la mayoría de personas ahora tenemos recursos electrónicos, podemos hacer, no sé, un video, una tarjeta digital o algo así, pues hay muchos software en línea que son gratuitos, entonces no vamos a tener que gastar un dinero extra, sino lo que nosotros ya tenemos. Ok. ¿Y qué es emprendimiento? Si esas son iniciativas, tú me acabas de dar iniciativas. Ahora, ¿qué es emprendimiento? Pues hacerlo. Hacerlo. Entonces, eso es lo que en términos prácticos podemos tener como un marco de referencia, digamos, de lo que es iniciativa y emprendimiento. Las iniciativas tenemos a diario nos surgen ideas que pueden solucionar problemas, pero en términos reales tenemos que dar el paso para arrancar eso. Llámese lo que dice Juan José o lo que dice Brian o lo que dicen ustedes, algunos de ustedes, puede ser equivocado, puede ser fallido, puede que, digamos, la tarjeta o el tema que ella emprendió no logró lo que quería, pero en términos reales emprendió, o sea, arrancó algo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque son dos elementos que son fundamentales para la vida, no solamente como profesional, sino como personal. Entender claramente que nosotros las iniciativas las tenemos, ¿sí? Y que de alguna forma esas iniciativas las podemos llevar a desarrollar. Y en muchos de los casos sí nos sorprendemos cuando decimos, oye, yo pensé que esto necesitaba mayor cosa o que no se podía hacer así, y lo hace. Y yo pongo un ejemplo de un sobrino mío
¿sí? Él terminó, estaba terminando una carrera y se le presentó la posibilidad de irse a estudiar a Australia inglés. O sea, la universidad misma le dio la oportunidad y él se fue un año, ¿sí? Regresó, terminó la carrera y se postuló a un posgrado y fue a los Estados Unidos y hizo una maestría. Terminó, regresó y se presentó y en este momento está haciendo el doctorado en Francia, ¿sí? Y lo que yo cada vez que hablo con él, él me lo dice, tío, lo que hay es que nosotros no encontramos, o sea, no buscamos esos recursos, pero los recursos están. Yo he viajado, he estado en 3 países, he aprendido idiomas, ¿debido a qué? A que tuve la iniciativa de buscar y emprendí eso, de decir, lo voy a hacer, y lo hizo. Entonces, un poco lo que siempre trato de yo insinuar en esta primera clase es eso, es que ustedes entiendan que ustedes tienen mucha iniciativa, pero a veces le da temor o de pronto no se quieren arriesgar para poder emprender. Y es algo que nosotros tenemos que hacer, y más en el campo que ustedes tienen, porque yo puedo tener, digamos, si ustedes miran a su alrededor en su casa, ustedes pueden idear 10,000 cosas, ¿sí? Las pueden idear, porque tienen esa posibilidad de crear, de saber programar, de decir esto, ¿sí? Lo que sucede es que nos da temor de pronto arriesgarlos, o en muchos de los casos no vemos que el ser ingeniero es eso, es tener ingenio, de poder ingeniar cosas para desarrollarlo. Entonces, de ahí que eso sea fundamental, poder entender que en cada situación puede haber una iniciativa, pero quizá lo que a veces me cuesta es poder emprender esa iniciativa para dar la solución a esa situación, llámese problema o circunstancia que estemos viviendo. ¿Hasta ahí es claro o alguien quiere intervenir o alguien está en contra de lo que yo estoy diciendo? No importa, eso es importante y es válido. ¿Aló? No, profe, todo en orden, entendible. Sí, profe, todo entendible. ¿Sí? Entonces, obviamente lo que en la práctica tenemos es que esas 2 primeras palabras, iniciativa y emprendimiento, pueden estar asociadas y que todos tenemos iniciativas. Entonces voy a colocar, hagamos un ejemplo simple. Voy a coger con otra persona para que nos ayude. Andrés Felipe Pérez, ¿está? Sí, profe. Bueno, ¿tú dónde estás? ¿Estás en tu cuarto? ¿Estás en la sala? ¿Estás en el comedor? ¿En dónde estás en tu casa? En mi cuarto. En mi cuarto. Mire alrededor de tu cuarto. Sí. ¿Ya miraste? ¿Ve alguna situación que te amerite, que quieras tú corregir? ¿Corregir en qué sentido? ¿Que se esté haciendo mal o...? No, corregir, o sea que, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. La luz, ¿qué tal es la luz ahí? Ah, bien, lo tengo acomodado para que me dé bien, que lo pueda aprovechar para lo que hago. ¿La acústica qué tal es? Normal. Lo único es cuando de pronto viene alguien de la calle o hacen el almuerzo y así, pero en general es pacífico. Bueno, ¿qué tal es cómodo la silla, la mesa donde tú tienes el computador, o estás en la cama con el computador sobre las piernas? Uso un escritorio y una silla bastante cómoda. Ok, o sea que en términos generales tú tienes unas circunstancias ideales dentro de lo que estás planteando. ¿Tú crees que tú a partir de allí puedes crear un programa que facilite a una persona que está trabajando en su habitación tener los elementos cómodos que tú tienes? Pues sería algo así como que de manera gráfica le muestre, ¿no? Como el lugar en donde está y demás, ¿cierto? Pues sí. ¿Eso cómo se llamaría? Eso es... El nombre técnico no sé, pero es como diseño espacial o algo así. Bueno, es correcto. Y eso es una iniciativa, ¿no es cierto? Sí. Ah, bueno, entonces, si tú la desarrollas, empiezas a ver emprendimiento. Entonces, yo puedo tener tantas circunstancias
en el entorno, estoy hablando del hogar tuyo, Andrés, que puedo empezar a desarrollar elementos que me diga, oiga, yo puedo aportar en la construcción de programas que conlleven al mejoramiento de X cosas. Es más, por ejemplo, aquí está Juber, ¿está por ahí? Sí, profe, por aquí estoy. Juber, mire, Juber yo recuerdo el tema de Juber, porque me pareció bien interesante. El tema de grado de Juber o de proyecto de grado de él vive en un pueblo, en un municipio, creo que Santa Cecilia, Juber. No, el Charco Nariño. Eso. Bueno, entonces, pero el problema que él tenía es el tema de la salud, ¿no, Juber? Sí, correcto. Entonces, ¿qué era lo que él evidenciaba? Él en su municipio evidencia claramente que pedir una cita médica era complicado. O sea, en términos reales, la cita médica la pedía y se la daban a los 2 meses, ¿sí? Y veía esa situación crítica de su hospital. Y él vio esa situación y lo que planteó fue que buscar la forma de construir un programa que le permitiera que, digamos, con base en la capacidad que tiene el centro hospitalario o la institución hospitalaria de su municipio, satisfacer esa necesidad, y lo que hacían es crear una plataforma que pudiera la persona entrar y automáticamente tener la disponibilidad de citas, apartarla en 1 minuto. Entonces, lo que hizo fue, de una idea, una iniciativa, ¿sí? Llegó a eso, a emprender y a generar ese programa. ¿Me equivoco, Juber? No, profe, no se equivoca. ¿Y lo lograste? Pues el programa sí lo construí, pero pues no lo presenté al comité, digamos, al comité de mi programa. Ok, pero sí está funcionando en tu hospital, en el hospital de tu municipio. No lo presenté al municipio, solo lo construí así como por aprender Laravel, pero no lo presenté a mi municipio. ¿Y por qué no? ¿Y te ha dado, por qué no, digamos, cuál sería la razón que tienes para no presentarlo, Juber? Bueno, la razón primero es que desde que miré la materia con usted, pues no he ido para mi pueblo, y también pues creo que para uno ya pues desplegar ese proyecto, ponerlo en producción, pues ya requiere ya del apoyo económico ya del hospital. Y pues como es un hospital público, pues ya son un poquito amarrados para pues soltar recursos económicos. Ok. Bueno, pero sí ve que lo que quiero traer con el ejemplo de Juber es eso, es que problemas y situaciones son infinitas las que nosotros tenemos, pero ya viene es crear iniciativas y dar ese primer paso para poder emprender, digamos, el desarrollo de esa iniciativa. Y nosotros nos tenemos que empezar a buscar. ¿Para qué? Para que en la práctica podamos de alguna forma nosotros entender y comprender que todo podemos nosotros transformarlo. Y si lo transformamos a través de iniciativas, pero para poder que esa iniciativa llegue a fin, tenemos que romper muchos de esos mitos o esos hielos que nosotros tenemos, que pueden ser temores, que pueden ser no creer en ustedes mismos. Tenemos que romperlas para dar ese paso. ¿Para qué? Para poder, digamos, ya emprender situaciones como las que cada uno de ustedes puede tener a lo largo de la vida. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Claro, profe. Bueno, entonces me surge una siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene la iniciativa y el emprendimiento en la vida cotidiana, en la vida diaria? No lo quiero colocar como profesional, sino como persona. Entonces, como personas, digamos, ¿ustedes qué importancia les ha tenido eso, la iniciativa y el emprendimiento? Profe, yo creería, ahorita que lo dice, es que, digamos, ejercer ese emprendimiento respecto a una iniciativa nos puede o acercar o alejar de un estado de bienestar, donde, digamos, queremos estar, prácticamente. Entonces, si muchas veces tenemos una iniciativa, pero no realizamos, nos estamos estancando en un estado del que no queremos estar, pero estamos porque no queremos emprender una mejoría. Carlos Alberto, Carlos, ¿qué te ibas a decir? Sí, señor.
cumplir un sueño, o sea, una meta, un propósito de vida. Pues en el caso mío, lo asimilo como a eso. Ok. ¿Qué otra persona quiere intervenir? José David Rivera. Señor. ¿Qué importancia tiene para ti la iniciativa y el emprendimiento en tu vida cotidiana? Como tal, digamos, influir en las decisiones ya para no tanto querer solo plantear soluciones y también querer realizarlas, sean grandes o pequeñas. Ok. Alexander Correa. Alexander, ¿estás ahí? Tatiana Castellón, ¿estás ahí? Sí, profe, pues en mi caso, uno sería pues más que todo crecimiento personal y el otro sería financieramente. O sea, en este momento pues algún emprendimiento que pudiera servirme de soporte financieramente. Eso sería como en mi caso lo que podría solucionar. ¿Te puedo hacer una pregunta adicional, Tatiana? ¿Que nos ayudes? ¿Sí? Sí, profe. En las últimas, digamos en esta semana, ¿tú has tenido alguna iniciativa que hayas emprendido? No, he tenido iniciativas, pero emprendidas no, que recuerde. No tiene que ver con lo económico. No tiene que ver con lo económico. Una iniciativa que tú la hayas puesto a rodar en tu vida cotidiana. Profe, pues no sé, podrían ser algunas ideas de realizar actividades con mis amigos, y entonces la realizamos, la emprendimos. Eso puede ser uno. Eso es. Entonces, sí ve que lo que quiero es eso, es que ustedes entiendan que en la vida cotidiana la iniciativa y el emprendimiento es común. ¿Sí? Yo puedo ahorita tener una iniciativa de decir, oiga, yo termino la clase y quiero comerme tal cosa. Entonces, lo que hago es terminar y me emprendo. ¿Sí? Entonces, es algo que se debe convertir en algo real de la vida cotidiana. Si ustedes lo aprenden a apropiarse, esos dos conceptos, iniciativa y emprendimiento como algo cotidiano, van a romper esos mitos que se tiene que emprender, es tener millones de pesos para poder tener una empresa y montarse en el carro. No, emprender es comenzar algo. Así sea simple, ¿sí? Y eso es lo que demuestra que la vida cotidiana, la iniciativa y el emprendimiento les va a permitir desarrollar ideas, crear cosas y buscar cómo mecanismos nuevos pueden llegar a respuestas hacia futuro, ¿sí? Viene una siguiente pregunta. ¿La iniciativa y el emprendimiento contribuyen en la obtención y permanencia en un trabajo? ¿Quién se le mide esa respuesta? La repito. ¿La iniciativa y el emprendimiento contribuyen a la obtención y permanencia de un trabajo? Sí, profe, claro. Pues yo pienso que es muy importante porque es usted tomar la iniciativa, o usted tiene una idea y tomar la iniciativa de emprenderla en su cargo o pues dar como la opinión o la propuesta a sus jefes pues pienso que es algo muy importante para la permanencia y también para subir de cargo, también es muy importante. Sí, Laura lo que nos dice es la gran verdad. Normalmente, siempre, por ejemplo, cuando tenemos una situación en una empresa, las iniciativas y el emprender esas iniciativas van a permitir que el entorno laboral sea cada vez mejor. Porque son pocas las personas que tienen iniciativas y emprendimientos. De hecho, la mayoría de personas cuando llegan a trabajar, lo primero que le preguntan a la persona responsable o al jefe, llamémoslo así, es ¿qué tengo que hacer? O sea, ni siquiera tiene la iniciativa de empaparse qué es lo que desarrolla la empresa, sino le dicen que, entonces el jefe tiene que decirle, mire, tome esto, capacítese, mire cómo está esto, busquemos para que por lo menos el entorno empresarial se dé. Entonces, digamos, la iniciativa y el emprendimiento van a jugar un papel fundamental
en todos los trabajos que ustedes van a tener. ¿Por qué? Porque a partir de allí es donde en términos reales le va a permitir el desarrollo profesional. Pueda que no los asciendan, pueda que no les mejoren el sueldo, pero sí les va a dar una satisfacción personal. ¿Sabe cuál es esa? Es de poder permanentemente resolver, digamos, problemas o situaciones que a diario en la vida laboral se presentan. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva que siempre ese tipo de personas son tenidas en cuenta. ¿Por qué? Porque las personas que tienen iniciativa y tienen creatividad, y emprenden eso, automáticamente son personas que son tenidas en cuenta para el desarrollo. Alguna vez mi esposa me decía, pero es que, amor, el problema que tenemos es que siempre a esas personas son las que más nos cargan de trabajo. ¿Por qué? Porque somos creativas, porque tenemos iniciativa, porque, digamos, emprendemos y desarrollamos cosas. Entonces, ese es el que es el más piloso, entonces, tome, lleve más trabajo. Puede ser, ¿sí? Pero ¿qué es lo curioso? Que sin darse cuenta, cada vez que yo tenga un trabajo adicional, tengo una recompensa. Es que he aprendido de ese trabajo, he aprendido de esas situaciones y eso me da la experiencia. La experiencia no se compra, la experiencia se adquiere. ¿Y la adquiere qué? El tiempo. Entonces, de ahí la importancia que tengamos, digamos, en ese sentido. Entonces, importante tenerlo en cuenta, importante, digamos, poder desarrollar esa iniciativa y poderlo emprender, así sea en el campo laboral. Entonces, sin darnos cuenta, ya hemos trabajado dos elementos dados, la iniciativa y el emprendimiento en lo cotidiano, la iniciativa y el emprendimiento en el campo laboral, ¿sí? Ahora, pensemos, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser las competencias que tiene una persona que tiene iniciativas y emprendimiento? O sea, ¿qué competencias creen ustedes que pueden tener esas personas que son así, les surgen las ideas y las desarrollan? O sea, digamos, ¿cómo creen ustedes que son esas personas? ¿Alguno sabe qué es una competencia? Una capacidad que se tiene. Correcto, capacidad que se tiene para desarrollar algo. Entonces, digamos, ¿cuáles serían esas competencias que una persona tiene para poder, digamos, poder tener iniciativas y emprendimiento en la vida cotidiana, en la vida laboral, de pronto en futuras empresas? ¿Cuáles creen ustedes que debe ser? Profe, pues para mí serían dos. Básicamente la creatividad, porque gracias a la creatividad es posible que podamos ver cosas donde no hay, y pues la disciplina. Para mí esas son las más importantes. Bueno, uno es la creatividad. Las personas que son creativas siempre van a tener ideas y eso es fundamental. Y lo segundo que tú planteas es la disciplina. De hecho, en la actividad les voy a mostrar, yo les puse unos videos de Konji, y él establece que en el Japón la gente no es que sea más inteligente, es más disciplinada. Y esa es la verdad. Las personas que son más disciplinadas, con toda seguridad, vencen a las personas más inteligentes, porque la disciplina debe ser parte de la vida de las personas y desafortunadamente nosotros, nuestros modelos culturales son altamente indisciplinados y eso conlleva que en la práctica pues nosotros no cumplamos con las obligaciones. Entonces, esos dos elementos que tú planteas ahora ya son ciertos, o sea, la creatividad y la disciplina. ¿Hay alguno otro que ustedes consideren, hijos? Profe, yo diría que el pensamiento crítico también, pues como la capacidad de cuestionarse las cosas y también autonomía. Ok. El pensamiento crítico y la autonomía. ¿Es válido esas dos competencias? ¿Por qué? Porque en términos prácticos, cuando uno tiene un pensamiento crítico, está mirando cómo es la situación y a partir de allí arroja ideas. Y el otro que dijiste fue ¿la qué? La autonomía. A la autonomía, o sea, en términos prácticos, aprender uno a manejar situaciones y esas situaciones están dadas ¿a qué? A que uno se adapte por lo menos a nuevas situaciones, o sea, hay situaciones que a veces son difíciles y si uno se adapta, o sea, tiene esa autonomía para poder tener un control sobre esa situación, automáticamente le va a permitir ver lo positivo y a partir de allí poder aportar ideas. Anderson, tú ibas a decir algo. Sí, profe, iba a decir que tener resolución, ¿sí? Esa capacidad de poder, digamos, resolver algo.
encontrar esa solución para lo Ok. que se nos ofrece, nos presenta. Ok, es eso, no tener el temor, el miedo a resolver las cosas, así no les haga, pero ahí está un poco esa capacidad de decir, oiga, yo me enfrento y bueno, lo saco adelante, también está dado. Entonces, vemos cómo sin darnos cuenta podemos tener ahí, llamémosla, una serie de competencias que digamos que desarrollen esa iniciativa y esa creatividad. Y de pronto nos faltaría de pronto alguna que es traducir las ideas que nosotros tenemos, esas iniciativas, en acciones concretas, o sea, jugarle un poco al concepto de la planeación, ¿sí? Que es lo que ustedes como ingenieros manejan muy bien, o sea, ustedes manejan el paso a paso y eso les ayuda un poco a que esas iniciativas se puedan concretar y las podamos emprender porque las hemos convertido en acciones concretas y reales. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, perfecto. Bueno, digamos, ya lo habíamos planteado de pronto alguna de ustedes, tal vez uno de ustedes, no recuerdo el nombre, habló de la empresa, creo que fue el que más habló, que habló de su empresa, y hay otro que dijo que estaba ayudándole a su novia, ¿sí? En una empresa. Me gustaría de pronto, muy rápidamente, que nos contaran ellos dos cómo inició eso. ¿De dónde surgió esa idea, esa iniciativa y que está en el proceso de, digamos, la una ya emprendió y la otra creo que estaba en proceso? ¿Nos quieren contar? Bueno, profe, buenas tardes. Bueno, yo soy uno de esos casos. Lo que pasa es que mi novia, pues en el celular veía como videos de maquillaje, de mujeres maquillándose. Pues ella no es muy amante así que el maquillaje, que estarse arreglando mucho. Sin embargo, ella pues sabe que las mujeres sí tienden un poco a su vanidad. Entonces ella ahí vio una buena oportunidad. Entonces ella se puso a buscar proveedores y detectó un proveedor, creo que fue en Antioquia, que le vendió unos productos baratos, pues después de comparar a cierto monto de dinero. Entonces ella lo hizo y pues como le fue muy bien, yo le di, estuvimos hablando y yo le dije que bueno, que le fue bien, sino que ella primero compró algo pequeño, como pues para no arriesgarse mucho. Y yo le dije que como le fue bien, puede seguir haciendo, comprar un poco más y que yo le hacía unos catálogos y ya si crece un poco más, yo le podría diseñar una página web para pues tener ese acceso. Ella está, pues estamos muy emocionados con eso. Ella también está comprando recipientes para hacer como unos chocolates que se venden mucho ahora, que vienen como con formas de esferas, que por dentro vienen como con bizcochos, cosas así, que usted derrite el chocolate y bueno, y salen figuras en sí. Por ese lado se está inclinando ella y es algo que con la Yoyos vamos a llevar a cabo. Entonces esa sería como mi parte en ese proyecto, en la parte del diseño de los catálogos y ya el diseño de una página web. Y ya, eso sería de momento, profe, ya ir mirando cómo hacerlo crecer más, cómo llegar a más personas, cómo hacer el producto llamativo y pues todo lo que conlleva. Ok. Sin darse cuenta, digamos, lo que Alexander nos cuenta, ahí hay una serie de elementos que me pueden ir dando respuesta a preguntas. Uno puede decir, oiga, ¿qué dificultades se encontraron al principio de esta iniciativa para llevarlo? Entonces, él pudo evidenciar claramente de que conseguir un proveedor que de alguna forma me diera esos elementos más económicos, en buscar la divulgación digamos, de los productos para que la gente los encontrara. Entonces, ahí vemos que siempre van a surgir contratiempos, llamémoslas así, para poder uno iniciar, pero lo curioso es que si uno tiene iniciativa, pues automáticamente cada iniciativa la va uno redondeando. Alexander nos lo mostró muy bien, o sea,
la dificultad que tenían con proveedores la solucionaron, la dificultad que tenían con los catálogos la solucionaron, y con todo ese tipo de elementos, pues vamos viendo que en la práctica siempre vamos a tener inconvenientes, y esos inconvenientes, pues obviamente le van a permitir conseguir las metas que ellos tienen establecidas. ¿Hay algún otro que quiera participar en cómo fue la iniciativa? Profe, antes se me había olvidado algo, qué pena interrumpir, sino que hace tiempo, creo que muchos lo vimos, el video de Ralph, que era como un cortometraje en el cual un conejo mostraba cómo eran las pruebas en animales de cosméticos. Entonces, claro, eso como que marcó mucho a la gente, y ella también con base a eso sacó un punto muy fuerte, que es trabajar con marcas que no prueban con animales. Y cuando las ofrece, dice, mire, esta es una marca de cosméticos que no prueba con animales, acá está el sello que lo comprueba. Y considero que vio ahí una oportunidad que está aplicando, y también con eso le ha ido muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Hay alguien que quiera aportar? Bueno, entonces, surge una pregunta adicional. ¿Qué elementos creen ustedes que son necesarios para emprender? Una idea. Una idea. ¿Quién más quiere aportar? ¿Qué otros elementos? Una motivación, un objetivo. Un objetivo. ¿Qué otro elemento? Tiempo, profe. Tiempo, puede ser. Entonces, vemos cómo, digamos, en términos prácticos, hay elementos necesarios para ello. Ya lo plantean, una idea, una iniciativa, un tiempo, de pronto, digamos, el querer solucionar algo, el ponerle algo de uno, puede ser otro de los elementos. Si esos son los elementos, ¿cuáles creen ustedes que son los plazos fundamentales para uno poder emprender? Profe, una planeación. Bueno. Antes de la planeación, ¿qué crees tú que se debe tener? Como un estudio. Un estudio. Y antes del estudio, entonces, veámoslo así. Hay una situación, un problema, hay algo que automáticamente demanda mi atención, una pregunta, como ustedes lo quieran dar. Ese es el primer elemento que se está dando. Si yo llego y le digo, tengo este problema, automáticamente usted lo que hace es plantear una iniciativa, ¿sí? Y a través de esa iniciativa lo que hace uno es tratar de traducir esa iniciativa ¿en qué? En acciones concretas, que está un poco la planeación, para poder yo arrancar ese emprendimiento. Entonces, si yo quisiera muy rápidamente, digamos, establecer cuáles son los pasos fundamentales para un emprendimiento, es tener una situación problemática o una situación concreta. A partir de ello, si quiero meterle mayor énfasis, es un poco buscar estudios y buscar elementos que me permitan a mí resolver una situación, o tener una iniciativa clara, convertir esa iniciativa en acciones concretas que se puedan desarrollar, y una vez tener esas acciones, que es la planeación, empezar a ejecutarlas. ¿De acuerdo? Entonces, es un poco esa visión que uno debe tener dentro de lo que es el ejercicio del emprendimiento. Y nuevamente reiterar, no solamente son las empresas, pueden ser situaciones cotidianas o situaciones de trabajo que se pueden dar. Entonces, importante ir teniéndola en cuenta. ¿Ya tenemos muy claro qué diferencia hay entre iniciativa y emprendimiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí lo tenemos claro? Sí, profe. Ok, entonces, ¿tú me la puedes decir? Pues la iniciativa es tener un deseo de hacer algo, tener una idea, pero el emprendimiento es tomar ya con esfuerzo, hacer el esfuerzo, hacer lo que sea necesario para llevar esa iniciativa a hacerla realidad. Ok. Bueno, entonces lo tenemos claro. Me surge una última pregunta para que lo podamos tener, digamos, ahí dentro de esta primera parte. ¿Ustedes creen que la creatividad es una capacidad innata de las personas o se debe desarrollar?
Yo diría que es un poco de ambas. Yo sí creo que las personas tienen algo de creatividad de forma nata porque nosotros como humanos, nosotros dependemos de la creatividad para poder desarrollar y para poder desarrollar nuestro en el entorno, porque nosotros fue así como conquistamos la naturaleza. Nosotros a partir de nuestra creatividad empezamos a diseñar herramientas, con herramientas facilitamos las tareas y luego empezamos a seguir desarrollando. Pero también es verdad que si no se hace práctica, esa creatividad no se va a desarrollar. Entonces es necesario siempre intentar mantener ejercitando la mente para ser más creativos. ¿Alguien quiere complementar, decir algo al respecto? Sí, profe. Digamos, estoy de acuerdo con el compañero. Si uno tiene algo de creatividad y a medida la va desarrollando, incrementándola, y se vuelve uno más perspicaz. Pero, digamos, esto lo logra si hay mucho interés en lo que uno hace. Por ejemplo, por así decirlo, uno desarrolla su creatividad mucho más si está apuntando a objetivos que a uno le gustan, ¿sí? Entonces, cuando uno apunta a sus objetivos que uno encuentra interesantes, que quiere, pues va a ser, digamos, uso de mayor creatividad, de buscar ideas, soluciones para enfrentarse a ese problema. En cambio, en otras ocasiones, si usted no encuentra ningún interés, ninguna motivación, sencillamente no lo hace. Ok. ¿Y cómo juega, y ahí ya viene el juego de palabras, cómo juega la creatividad dentro de lo que es la iniciativa y el emprendimiento? A ver, ¿quién se le mide a ver cómo integraríamos esas tres palabras? Iniciativa, creatividad y emprendimiento. Profe, a ver, ¿quién por aquí? ¿Santiago? Bueno, yo te digo, cuando me mencionas la de cómo juegan estas tres palabras, pues de una vez, digamos, se me vino a la cabeza que depende un poco de la escasez de herramientas que uno tenga, ¿sí? Si, digamos, dependiendo de la iniciativa, y dependiendo del objetivo que uno quiera lograr, si cuenta o no con herramientas, pues va a hacer uso de ideas más creativas para poder lograr ese emprendimiento. Y pues de así mismo en el sentido contrario, que si cuenta ya con las herramientas, pues ya puede desarrollar ideas, ¿sí? Creativas, un poco menos, pero pues también le va a poder dar el alcance o desarrollar el emprendimiento que quiere llevar a cabo. Ok. ¿Tú ibas a decir algo, Santiago? Pues era básicamente lo mismo. Ok. Entonces lo que vemos es que definitivamente las personas pueden tener iniciativas. Esas iniciativas pueden o no ser creativas, ¿sí? Y puede uno emprenderlas. Pero un poco, digamos, el juego de palabras que yo quiero meter es que quiero jugar con la profesión de ustedes. Ustedes tienen un as bajo la manga que para mí es fundamental. Es que juegan con la creatividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes son capaces de diseñar situaciones que en la práctica muchas veces, por no decir la mayoría o todas, son creativas, que ayudan y facilitan todo. Entonces, en la práctica, esa iniciativa que conlleva un poco esa razón que ustedes han venido desarrollando a lo largo de su carrera, que es la creatividad, pues les va a permitir de alguna forma poder emprender de manera mucho más, más real, más efectiva. Entonces, juguemos con esa posibilidad de tener iniciativas, ojalá creativas, que me permitan emprender y que con base en ese emprendimiento, pues podamos tener, digamos, un mejoramiento a las situaciones que normalmente se dan a lo largo y ancho de la vida y de la cotidianidad. Entonces, en el campo en el cual ustedes se van a desarrollar, la creatividad va a jugar un papel fundamental dentro de lo que es, digamos, el desarrollo de su vida laboral y como profesionales en la ingeniería de sistemas. Entonces, metamos eso dentro de nuestra cabeza y pongámoslo digamos, a andar
¿Para qué? Para que ¿verdad? Evidenciemos con cuánto podemos nosotros contribuir a la solución de situaciones cotidianas o de situaciones que a lo largo de la vida están allí, pero que de pronto nosotros no hemos visto, que pueden ser iniciativas que las podemos con un poco de creatividad emprenderlas y van a ser la sensación que es lo que normalmente uno a lo largo de la vida ve. Entonces, vemos, digamos, que en el camino están esas tres palabras. Yo puedo incrementar, por ejemplo, el concepto de la innovación o el concepto de la adaptación, pero no quiero ahondarlo, sino quiero dar esos tres elementos, digamos, puestos sobre la mesa. Iniciativa, creatividad y emprendimiento. Ya con base en ello, quiero llegar a, digamos, a generar la actividad que vamos a desarrollar el día de mañana, aunque ya algunos la desarrollaron, pero voy a compartir nuevamente pantalla. ¿Cómo les ha parecido la clase, muchachos? Interesante, profe. Siempre es mejor hablar los temas así. Ok. Entonces vamos a irnos a la actividad. Todo esto ya lo vimos. Ya vimos el paso a paso, qué es la diferencia entre iniciativa y emprendimiento. Todo esto ya lo vimos. ¿Sí? Vamos a llegar acá. Aquí está, digamos, la actividad resumida en la presentación, pero ya se la mostré. Entonces vamos a ver dos videitos muy sencillos. Juntos son de Yokoi Kenji, que es un colombiano de descendencia japonesa, creo que todos lo conocen. Él desarrolla una actividad social en uno de los barrios más marginales que tiene Bogotá, que es San Francisco, dentro de una localidad muy pobre que se llama Ciudad Bolívar. Y él ha venido desarrollando muchos elementos que son motivadores, y a mí estos dos videos son muy cortos. El uno creo que demora entre 5 y 6 minutos y el otro demora 13 minutos, o sea, los dos son 20 minutos. Y a partir de allí quiero que se realicen como una especie de reflexión de esos videos sobre esos tres elementos que en la práctica hemos puesto sobre la mesa. Iniciativa, emprendimiento y creatividad. Pero ¿cómo quiero que lo hagan? Entonces, lo primero, pues hay unas preguntas que me gustaría siempre llevarlas, porque yo les dije desde el comienzo, pero las preguntas para mí son fundamentales. ¿De qué se trata el emprendimiento basado en esos videos? ¿Qué lo motiva a desarrollar una idea de negocios hasta concretarla, basados en los videos? ¿Cómo crees que la pasa durante el proceso de implementación de la iniciativa? ¿Qué entiende por emprendimiento Yokoi Kenji? ¿Cuál cree que son los elementos fundamentales para el emprendimiento o los emprendimientos que él planteó, y qué significa emprender en términos prácticos? Pero quiero que lo hagamos de dos formas que para mí son fundamentales. La mayoría de ustedes, que es lo que uno evidencia, se les dificulta escribir. O sea, ustedes son, la educación en los últimos tal vez 30 años, o de pronto más 40 años, porque digamos también me pasó en mi vida de estudiante, nos fueron pasando de la escritura, porque nuestros padres fueron mucho más, digamos, de la cultura de la escritura, no de la oralidad. A nosotros, por el desarrollo de la oralidad, pues obviamente nos opacaron la escritura. Entonces nosotros somos más buenos para hablar que para escribir. No sé si a alguno de ustedes se les ha presentado estos. ¿Cómo se les ha presentado o no? ¿O son buenos para escribir todos? Alguien que me diga. ¿Todos son buenos para escribir? Me gustaría creer que sí. Bueno, ya los demás. Profe, estoy en las mismas, como que a veces pienso que sí, pero luego siento que se dificulta. Bueno, esto es muy simple. Es cómo hacer que lo que uno habla lo pueda transcribir. Y hoy ustedes saben que existen programas. ¿Qué es lo que pasa? Es que no los utilizamos. No utilizamos esa capacidad que podemos tener. Como nosotros utilizamos más la oralidad, pues lo que debemos hacer es grabarnos y transcribir eso. Y hoy hay programas que lo hacen, ¿sí? Entonces, en términos reales, hay uno muy simple, yo creo que todos lo conocen, que está en nuestra plataforma. O sea, si lo miramos acá, por ejemplo, yo entro por mi correo, ahí están viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Aló? Profe. Ok, entro a documentos.
saco uno en blanco y voy aquí a las pestañas y dice herramientas, y dentro de las herramientas está escribir por voz. Entonces está allí y lo único que uno tiene que hacer es prender el micrófono. Muy buenos días para todos, espero que estén bien. La actividad que vamos a desarrollar para este fin de semana es poder hacer una reflexión sobre 2 documentales que se colocaron en la actividad, y a partir de allí vamos a resolver unas preguntas que nos permitan entender más claramente el concepto de iniciativa, creatividad y emprendimiento. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, si ustedes ya quieren, bueno, paremos para que no siga ahí. Entonces, lo que hace uno es editarlo, mirar si esto fue lo que hizo. Entonces, un poco es mucho más fácil, y esto facilita a veces los trabajos, facilita muchas cosas, y le da los elementos que uno puede tener. Entonces, uno puede ver un documental como lo que ustedes van a ver, sacan las preguntas, las responden, y después lo que hacen es transcribirlas y mejorarlas. Entonces, un poco el ejercicio lo que quiere mostrar es eso, es que nosotros podamos a través de, digamos, de la grabación, aprendamos a utilizar esa herramienta que les va a servir muchísimo a ustedes en su vida laboral. No créanme ustedes que ustedes pueden ser muy buenos, pueden ser, tener iniciativas, tener creatividad, emprender, pero cuando dice uno, haga un informe de eso o haga algo, a veces se les dificulta, no son tan claros. ¿Por qué? Porque se les dificulta, pero si aprendemos a utilizar este tipo de herramientas, pues nos van a ayudar muchísimo. Entonces, la idea es que con base en estas preguntas, hagamos la reflexión, las grabemos y realicemos esa transcripción y subamos a la plataforma el audio y el escrito, ¿sí? ¿Antes de qué? Del 1 de septiembre. ¿Cuándo es el 1 de septiembre? El próximo miércoles, antes de las 24 horas. Entonces, para eso, la intención es que el día de mañana ustedes lo tengan las 2 horas y nos vayamos adaptando al nuevo sistema. La clase la hacemos en estas 2 horas, la aprovechamos al máximo, vemos un tema. En la siguiente clase, el día de mañana, ustedes hagan esta actividad, una vez terminada, la suben a la plataforma, y una vez subida a la plataforma, pues yo la califico, y con eso arrancamos la siguiente clase. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas, comentarios? Profe, pues no como tal de la clase, sino para ver si me puede regalar 5 minuticos después de la clase para hablar algo. Profe, a mí también. Bueno, entonces ya quedan 2, ahí seguimos. Bueno, ¿alguno más? ¿Cómo les pareció la clase? A ver, alguien que nos diga. Laura, ¿cómo te pareció la clase? Profe, muy chévere, pues me gusta mucho la dinámica de estar participando, y pues el tema también muy bueno. Bueno, ¿y qué vas a hacer mañana, viernes, de 2 a 4? Ahorita se te fue. Bueno, Juber, cuéntale a Laura qué vamos a hacer mañana de 2 a 4. Mañana pues de 2 a 4 vamos a hacer la actividad de la tarea que pues coloco en el Classroom, y para ello pues hay que verse los dos videos de Toko y Kenji, pero pues la clase pues es asincrónica, no vamos a tener clase, es decir, no nos vamos a reunir mañana a esta hora, sino que si tenemos dudas pues le podemos manifestar a través del correo a usted. Ok, entonces Laurita, ¿entendiste? Bueno, entonces, para todos, mañana, sí, profe, mañana tenemos clase asincrónica, o sea, no nos vamos a conectar, cada uno desarrolla en esas 2 horas, ven los documentales, que son 20 minutos, y a partir de allí, lo que hacemos es hacer la reflexión con base en las preguntas y la subimos a la plataforma. Esa va a ser la mecánica de todas las semanas en nuestra asignatura de emprendimiento, ¿de acuerdo? Bueno, siendo las 13:57, si no hay más preguntas, observaciones, nos vemos el próximo jueves. Recordemos que el miércoles, a más tardar, a las 23:59, tienen que haber subido la actividad, porque yo la reviso el día jueves en las horas de la mañana.
Un abrazo para todos y qué rico tenerlos en esta asignatura de emprendimiento y espero que la vayan a disfrutar, que se la gocen. Esto es para gozársela. Aquí nadie va a aprender todo, nadie va a perder la materia, todos vamos a aprender y nos la vamos a gozar. Hasta dentro de 8 días, hijos. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Okay. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao. Voy a desconectar la grabación para que lo que ustedes comentan no quede grabado, ¿vale? Hasta luego, profe. Bueno.